Mucha gente habla de verdad desconociendo los criterios de la verdad y dicen cosas que hasta los mismos grandes pensadores y lógicos y científicos tienen incógnitas, pero esta persona tiene que estar con problemas neurológicos y psiquiátricos. Dios me dijo anoche, y no se sabe si puede ser Dios o el diablo. Pero nosotros no nos vamos a menester hoy en esta clase que vamos a hablar de lógica y verdad, criterio de verdad, para poder entender la verdad en su forma formal y en su forma no formal, para poder así entender mejor los libros que existen en la tierra, entre esos la Sagrada Escritura, y las ciencias sociales, porque vamos a hablar de periodismo. Y esas cosas nos van a hacer que nosotros entendamos a nuestra Barranquilla y donde se puso los pies libertadores. Profesor, pero ¿qué quiere decir usted hoy? ¿Cómo te llamas, nena? Yo vine con mi hermano, el que le dicen el guaguau. ¿Pero por qué le dicen el guaguau? Porque paraba mucho donde el Huaca. ¿Cuál era el Huaca? El Guacarnaco. Ah, el Guacarnaco, claro, por el Parque Almendra. Sí, claro, aquí en Barranquilla. Donde iba Daniel Santos muchas veces para poder cantar y trinar como los pájaros. Claro. Eso sí, son las deformaciones sociales. Pero vamos a hablar de lógica y verdad. Sí, profesor. Bueno, y él es el Guacarnaco. ¿Y tú te llamas cómo? No, es el Huaca. El Guacarnaco es otro. Yo me llamo Marisa, la bailarina. Ah, Marisa, la bailarina. Bueno, siéntate, Marisa. Me quería decir algo. Sí, profesor, porque yo oí hablar a usted de Simón Bolívar. Una cuestión muy seria y muy hermosa, ese gran hombre. Pero usted dijo que era periodista, pero si en la época de Bolívar no existía periodismo, profesor, usted está mintiendo, no, vamos a los criterios de verdad. Resulta que para hablar de metafísica tenemos que hablar de los criterios de la verdad. Esa verdad que una vez hasta el mismo Mesías le preguntaron qué es la verdad e hizo silencio. Parece que mentalmente le hubiese dicho a Poncio Pilato, yo soy la verdad. Pero ¿cómo hacerlo para demostrarlo? ¿Cómo usted va a creerle a una persona que dice que Dios le dijo anoche, o que podía ser Satanás también que dijo? O podría ser que quedó en su subconsciente cuando escuchó a otro que dijo. Pero ¿cómo demostrar eso? Es casi imposible, pero en ciencias sociales, en lógica sí, y en metodología de lo que se conocen como los criterios de la verdad, la lógica y la metafísica, así lo podemos decir. Vamos a responderte poco a poco y vamos a entrar en clase. Resulta que sí podemos decir que Simón Bolívar fue periodista, y aunque no existían las facultades de comunicación ni existían lo que se conoce como periodismo hoy en día, como lo que se conoce como criterios periodísticos, o periodismo idiomático, o periodismo social, o periodismo laboral, o periodismo político, etcétera. Pero en la época de Bolívar a través del periodismo muchas veces puso en tela de juicio el godismo. El godismo son todas aquellas cuestiones que provienen de los godos y de España, de las cuestiones no liberales. Y Bolívar colocó en una revista de su, puede decirse de su autoría. Profesor, así como usted que ha montado un grupito comunicativo o una cuestión en YouTube, sí, porque los medios tecnológicos hoy lo permiten. Y puedo decir que Bolívar estuvo en Barranquilla y pasó a Santa Marta, y estuvo en Santa Marta, y también estuvo aquí en muchas partes, y estuvo en Sabana Larga. Pero profesor, díganos primero de los periodismo. Bueno, podemos decir de periodismo para poder entender los criterios de verdad cuando una persona existe o no existe. Tenemos que empezar por decir que sin lugar a dudas Bolívar
llevaba el periodismo en su sangre. Los más grandes periodistas que han visto en Colombia no pisaron universidad. Aquí podemos mencionar a Marco Pérez Caicedo, podemos mencionar al mismo Edgar Perea, que sabía inglés, y otros que sí pisaron, pero que no, Miles Mulson. Hay muchos grandes periodistas que llevan el periodismo en su sangre y han sido grandes, pero más bien por sus voces, y otros de esos grandes de Colombia que sí han estudiado periodismo y se unen sus voces y sus conocimientos metodológicos, sus investigaciones, etcétera, pero siempre en busca el periodista de la verdad y en una forma neutral. Cuando ya el periodismo cae en manos de un dueño, ya el periodista se convierte en un siervo, o si no pierde el puesto. Por lo tanto, las grandes voces como Marco Pérez Caicedo, Miles Mulson, Edgar Perea en el campo del periodismo deportivo y muchos otros en Bogotá, en los diferentes puntos de Colombia, han visto grandes locutores y muchos no pisaron universidad, y entre eso tenemos al Libertador. ¿Cómo lo demuestra usted? Por medio de los criterios de la verdad y de la lógica, de las cuales les hablaré más adelante. Pero vamos a ver eso que me pregunta aquí Luz Marina, la bailadora, que dice que es mentira. Se dice que cuando Bolívar pisó a Barranquilla, aquí hubieron grandes heroínas, las hermanas Vargas, las hermanas no sé qué, los hermanos tal y tal, que cuando yo les di las clases aquellas acerca de Barranquilla histórica, mencioné muchos y varios hombres que cayeron en combate, pero que solamente los programas de ciencias sociales nos han traído nada más a las heroínas y a los héroes de fuera de la costa atlántica, y aquí muchos fueron combatientes y pasaron sacrificios y martirios, quizás peores que aquellos de Policarpa y los otros. Vamos a ver, se dice que por allá en las épocas del coronel Tomás de Jerez, en una ciudad llamada Guamachuco, un día como el 28 de abril de 1824, el general Bolívar, o el Libertador, le dice al coronel Tomás de Jerez: mando a usted la carta de Lima. Es decir, mandó Bolívar a la Gaceta de Lima para que la reimprimieran en esta Gaceta, la carta de un hombre llamado Lavalle. Pero resulta que Lavalle, insertando esta crítica para inteligencia de todo, le dice: procure usted, si es posible, que no se sepa quién es el autor. Esta carta de Lavalle, su autor era Simón Bolívar, y nadie sabía, y él mismo le ordenó que no se supiera quién era su autor, y la mandó a la Gaceta de Lima al coronel Tomás de Jerez en el año de 1824. La mandó de Guamachuco el 28 de abril. Y entonces en esa forma vemos que aparece el próximo Centinela, que es una respuesta a las mentiras, así como se escucha hoy en día y se oye en día en la arena política, una mentira de las arenas políticas godistas o conservadoras. Habían mentiras desde la época del Libertador, y él le manda y crea el próximo Centinela, que se convirtió cuando Trujillo publicó en 1824 el Centinela del Ejército. Y no haga usted caso, le dice, no haga usted caso de nada de lo que se diga, porque nada puede cambiar la faz de la América. Queriéndolo Dios, Londres y nosotros. En Trujillo publicó
en 1824. Y a su secretario, el general José Gabriel Pérez, quien se encontraba en Lima el 6 de mayo de 1824, le indicó desde Huamachuco, le dice: remito a usted el periódico El Centinela. Párenle bola para que vean que los criterios de verdad acerca de un hombre, llámese como se llame, sea del otro mundo o sea de este mundo, tiene que ver con la lógica y la metafísica. Está indignamente redactado para que usted mismo lo corrija y lo mande de nuevo a reimprimir, a fin de que corra de un decente y correcto despadace usted esta infame gaceta para que quede mejor. La divisa está indignamente colocada, la contestación, etcétera, en letras mayúsculas, la puntuación corregida, las impropiedades destruidas, todo rehecho. La junta traducción del Correo de Londres, que es muy interesante. Hágalo usted insertar en la Gaceta de Gobierno, pero que antes se corrijan el estilo y la puntuación, que son detestables. Lo que sucede hoy en día cuando, por ejemplo, yo mandé mi libro Odas de Arena a una tactilóloga que tiene un computador y le hice la rayita roja que todo lo mandó así nuevamente, y pagué como 3 veces el libro para que medio quedara como es. Yo no sé tantas, y eso que están los medios de adelanto, diferente a aquella maquinita de escribir que teníamos. Por lo tanto, aquí se demuestra a un libertador periodista que escribe desde Huamachuco. Y una vez le expresa al general Santander el 6 de mayo de 1824, para que usted vea que en Huamachuco se saben mejor las cosas que en Bogotá. Le mando a usted ese periódico del ejército. Muy mal impreso está, pero las noticias son exactas y nuevas. Y el 23 de febrero de 1825 le envió desde Lima una extensa comunicación al vicepresidente Santander, desde donde lo firmó. Y dice: se instala el Congreso del Perú el día 10, como lo sabes y como lo sabrá. Las gacetas le dirán una parte de lo que ha sucedido, porque no se dice siempre todavía todo, a causa de la imperfección de nuestros gaceteros. Al general Santander le comentó el 23 de marzo de 1825 de Lima: tengo en mi mano el Constitucional del 20 de enero y por lo mismo me estoy acordando del hijo de Miranda, que me escribió cuando ya estaba en campaña, ofreciéndome la librería de su padre. Yo le contesté que no tenía fondos para comprarla y le daba las gracias por la preferencia y la atención. Tenemos un Bolívar escritor, un Bolívar que, a la luz de las cuestiones metafísicas y lógicas, se convierte en una grandeza. Y hablo de estas cosas para poder entrar a la clase de lógica y metafísica y enseñarle qué es lógica y qué es esta cuestión de las cosas que vienen del más allá o más allá de lo físico. Decimos que en el Atlántico, dicen algunas cuestiones históricas, cuestiones de las gentes que conocieron al Libertador, que ellos precisan que el Libertador Simón Bolívar visitó por 2 ocasiones a Sabana Larga, en el año de 1820 y en 1830, y en esta última oportunidad fue huésped de honor de la señora doña Juana Viloria, quien vivía en Atlántico, 90 años. La presencia del Libertador en el tránsito de Barranquilla a Turbaco fue un suceso que electrizó los hombres, las mujeres, los niños, todos quedaron electrizados ante su presencia. Los niños corrían detrás de este hombre providencial. Ninguno se cansaba de mirarlo. Gritos de alegría le acompañaban a donde quiera
que iban. Este no es pumarejo, ni echar, ni esa cuestión de que unos cuantos ahí que le van a regalar galletas y comida y vaina y hacen y deshacen. Y estos son hombres distintos, un magnetismo distinto, unas realidades y unas luchas verdaderas. No permiten la mentira, dan su vida por la verdad, igual que aquel revolucionario de la Cruz. Por lo tanto, también tenemos en Tatis al doctor José María Tatis, que fue un soldado de Bolívar, que dice que la impresión que causó el Libertador en América, en los pueblos que cruzaba en su viaje de Cartagena hasta Santa Marta, es de una belleza histórica apreciable que valdría la pena resaltar de alguna manera, así como lo está haciendo usted, profesor Ferreira, claro. Y esto es apenas decirle algunas cositas de las tantas maravillas de nuestro Libertador, su paso por Barranquilla, ciudad heroica que también luchó por la independencia de Colombia. Y por eso la costa atlántica no puede ser olvidada ni puede ser dejada única y exclusivamente en manos de un centralismo en quienes se ha acumulado las riquezas a través de unas clases sociales dominantes, que son las que no dejan que estos países den los pasos hacia el desarrollo que espera el futuro cuando salgamos de la garra de quienes pisotean realmente y obstruyen como vacas y elefantes muertos y podridos el camino hacia una nueva vida y hacia una nueva libertad. Entremos entonces a la lógica, y ya le dije que las más grandes voces de Colombia en periodismo no pisaron universidad, y entre eso está el Libertador y su espada. Profesor Robinson, pero usted sí explica de una manera, profesor, que usted ¿por qué entiende tanto los libros nada más con ver los títulos y ver las cosas? ¿Será usted también un hombre que viene del más allá, profesor? No lo sé si vengo del más allá o del centro de la tierra donde está el mismísimo infierno, pero es mi única cuestión que llevo en mi sangre y por eso les quiero hablar de lógica. Cojan apunte y primera clase de metafísica y lógica. Podemos decir que la lógica tiene muchos conceptos, tanto tradicionales como divisiones, y que tiene un objeto material y formal, que se conocen como el objeto material y formal de la lógica. ¿Pero qué es lógica, profesor? Bueno, la lógica es la ciencia que dirige los actos de la mente para proceder en ellos más fácil y seguramente. Porque no podemos estar hablando irraciosiniamente y lógicamente y creyendo que tenemos la verdad y que estamos en una salud mental perfecta y que los locos son los grandes eruditos y estudiosos. Cuando yo apenas estoy aprendiendo el ABC, que ya estoy sacando 60 cánceres. Se dice que, y decimos todo, pues, que es ciencia porque como toda ciencia, partiendo de principios ciertos, llega a conclusiones ciertas, y porque es un conjunto ordenado de conocimiento. No es barbaridad, ni que a mí me parece, ni que yo creo de que yo tuve un sueño y ahora soy Santa Bernardita, que dirige los actos de la mente. En efecto, los actos de la inteligencia, ojo, la idea, el juicio y el raciocinio son el objeto sobre el cual versa y nos lleva a la verdad. La mente no solo conoce sus propios actos, sino que debe convertirse en guía y directora de ellos. Para proceder en ello más fácilmente y seguramente, la lógica da las reglas generales del pensamiento que deben respetar todas las ciencias y que ya sabemos que es propio de toda regla de facilitar y el felicitar las operaciones que dirigen y que dirige, además al dirigirlos, pone orden en ella y preserva del error. Como la operación esencial de la mente es el raciocinio, se entiende como la lógica sea la ciencia que nos enseña a racionalizar,
a discurrir correctamente, no sin razón. Según Stuart Mill la definió la ciencia de la prueba. Por lo tanto, hay un objeto material y formal de la lógica, porque toda ciencia tiene un doble objeto, el material y el formal. El objeto material es la cosa que la ciencia estudia considerada indeterminadamente y que por lo mismo puede ser objeto de varias ciencias. Y la segunda tiene que ver con el objeto formal, que es el aspecto determinado del cual toda ciencia tiene un objeto material y que por lo mismo no puede ser objeto común de varias ciencias. Así el cuerpo humano, tomado indeterminadamente, se puede estudiar desde varias formas y varias ciencias, por ejemplo, en la anatomía, en la higiene, en la fisiología y en la medicina. Pero cada una de estas ciencias estudia en el punto de vista determinado. Por ejemplo, la anatomía, los miembros del cuerpo, la fisiología, sus funciones, la higiene, su salud, la medicina, sus enfermedades, etc. Y este punto de vista determinado constituye lo que conocemos como el objeto formal de la lógica. Por lo tanto, nos introducimos así a estas primeras nociones elementales de lógica para poder entender un poco la metafísica y a los seres que vienen del más allá o están en el más acá y no se van a ultratumba. Porque las ciencias materiales nos enseñan que no hay espacio ni tiempo para seres de ultratumba caminando las calles de Barranquilla, podridos su cuerpo después que suenen unas trompetas en el apocalipsis. Continuaremos con el profesor Ferreira y cómo los niños corrían y todos quedaban electrizados ante la presencia del periodista Simón Bolívar y la espada libertadora, y cómo atacó las mentiras conservadoras, y que no podemos ser país de América porque pertenecemos a Norteamérica, los americanos que salen por el mundo, los americanos.